buenas noches, amada iglesia, y a todos nuestros oyentes de Centro Cristiano de Adoración y bueno, todos los amigos que tenemos en la red y que fuimos logrando en este tiempo, ¿no? La verdad que este es un tiempo, más allá de la pandemia, un tiempo de bendición para nosotros, porque bueno, hemos podido tener una nueva audiencia, gente que se fue sumando, que nos fue conociendo, que se fue enterando que hay una iglesia que se llama Centro Cristiano de Adoración, que estamos en Berazategui, que tenemos un merendero los días sábados. Así que bueno, más allá de la situación, como dice la palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que quiero recordarle a toda la audiencia que estamos transmitiendo los días martes, los días jueves, que es transmisión de mujeres. Siempre va a haber una mujer dando la palabra los días jueves, los días sábados y los días domingos. ¿Sí? Todos estos días son los días de reuniones de la iglesia y además, bueno, estamos teniendo reuniones virtuales en donde si tenés ganas de recibir una palabra, si tenés ganas de recibir el aliento de otras personas, no podés sumarte a un grupo y vas a poder ser ministrado, vas a poder recibir un aliento a tus dificultades diarias. ¿Sí? Hay varios grupos de mujeres que están transmitiendo, que ya están organizadas, ¿no? Diferentes días, como el domingo, el lunes, no me acuerdo qué otro día más están transmitiendo. También podés unirte a la transmisión de los hombres los días viernes 19:30. Y gracias a Dios, bueno, los niños del merendero también están recibiendo no una palabra los días viernes 17 horas los adolescentes y los sábados 17 horas los preadolescentes. Así que bueno, estamos gozosos como iglesia de que podemos en este tiempo estar al servicio de la comunidad y de Dios. Así que hoy quiero compartirte una palabra, ¿no? que en alguna medida roza lo que estamos viviendo, ¿no? Nosotros siempre, cuando hablamos a nivel sociológico, podemos decir que la sociedad está dividida, ¿no? por estatus, que está dividida no por movilidad social. En toda sociedad hay gente adinerada o gente rica, gente clase media y gente pobre. Y normalmente cuando pasan diferentes situaciones, siempre los de menor recurso son los más perjudicados. Y saben que Jesús vino a poner un plano de igualdad, ¿no? Para Jesús somos todos iguales. Jesús nos iguala. Cuando uno acepta a Jesús en su corazón, puede considerarse igual a otro, ¿no? Y vamos a ver algo, vamos a leer un pasaje bíblico que va a traer luz al respecto de esta situación. Y, y justamente nosotros podemos ver en este tiempo, con esta enfermedad que se está desarrollando en el mundo, que nos igualó a todos, ¿sí? Porque no importa si tenés dinero o si sos pobre. Si te enfermas de coronavirus no tenés medicación, no tenés vacuna. O sea, esta pandemia de este tiempo igualó las clases sociales. ¿Sí? Aquí no hay enfermedad ni de pobres ni de ricos, sino que si te afecta, si la enfermedad te alcanza,
vas a correr la misma suerte siendo rico que siendo, pobre. Va a depender de las defensas de tu cuerpo, de cómo te encuentre la enfermedad. O sea, va a depender de vos y no de tu estatus o de tu movilidad social. Pero quiero ir a la palabra en el libro de Mateo, para aquellos que están siguiendo con la Biblia desde sus casas. Mateo capítulo 9, a partir del versículo 18, que habla de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacían alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Bien, aquí podemos ver en este relato que las miserias humanas alcanzan a unos y a otros, ¿no? Jairo, un principal de la sinagoga, la mujer que sufría del flujo de sangre, una mujer pobre, ¿no? Dos historias que se mezclan, dos historias de vida diferente, dos clases sociales diferentes, dos formas de vivir diferentes, pero que tenían un común denominador, que era la angustia y la desesperación. Una mujer padeciendo su enfermedad propia, ¿no? Sufriendo en carne viva la desesperanza, ¿no? Desde hace 12 años, relata la palabra. Y un hombre sufriendo por la pérdida de su hija, de 12 años. La misma angustia, la misma desesperación, uno la vive en carne propia y el otro la vive de costado, ¿no? Porque esto vino a pasarle con su hija. Ahora, quizá para señalar, ¿no?, que cuando los golpes de la vida llegan, no importa tu estatus social, no importa tu situación económica, no importa tu posición ante la sociedad, porque Jairo dice que era un hombre de posición. Cuando los golpes de la vida llegan, te sacuden por igual, o nos sacuden por igual a pobres y a ricos. Ahora, estas dos personas tuvieron la suerte, ¿no?, de cruzarse con el Maestro, con el dador de la vida. Y tuvieron la suerte de cruzarse con Jesús, ¿no?, en el medio del camino. Y no podríamos también decir que estas personas sus vidas se podrían haber cruzado quizás, ¿no?, en la mesa de un bar y ahí podrían haber empezado a contarse o a llorar sobre sus penas, diciendo, uno contándole a la otra: mi hija de 12 años acaba de morir, no puedo hacer nada. Y la mujer, ¿no?, relatando que hace 12 años que padece una enfermedad de la cual no tiene cura, ¿no?, de la cual dice:
el relato que esta mujer tiene que haber vendido todo lo que tenía, todas sus posesiones, que gastó todo su dinero en médicos, por eso estaba sumida en la pobreza. No, ese podría haber sido el relato, pero tuvieron la suerte, ¿no?, de entrecruzar sus vidas con el dador de la vida, ¿no? Porque Jesús es quien nos regala la vida. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo, es creer que Él es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el que murió en la cruz por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer humanamente para recibir la salvación, para recibir a Jesús en nuestro corazón. Solamente debemos creer y declararlo con nuestra boca. Ahora, siguiendo con el relato, dice que estas dos personas tenían posiciones diferentes, ¿no? El hombre pide por la enfermedad de su hija y la mujer que intenta tocar a Jesús. Y lo curioso de esto es que ambos, ¿no?, que el rico y el mendigo, fueron recibidos por Jesús y Jesús los pone en un plano de igualdad, ¿no? Jesús viene a nuestra vida para igualarnos con nuestros padres. Y esto es lo que nos diferencia a nosotros, a los que creemos en Jesús, a los que un día aceptamos a Jesús en nuestro corazón, con los que están allá afuera. O, para decirlo de otra manera, con los que no conocen a Jesús. ¿No? Porque tenemos la costumbre de decir nosotros que estamos adentro con los de allá afuera cuando nos reuníamos en el templo. Hoy no tenemos templo para reunirnos, pero Jesús sigue estando dentro nuestro, en nuestro corazón. Entonces ya no hay adentro y afuera, sino que hoy tenemos personas con Jesús en su corazón y personas que no le conocen. Y esto tiene que ser también, hago un paréntesis, un llamado de atención para nosotros, los cristianos, para que el Señor ponga carga en nuestros corazones y misericordia para alcanzar a aquellos que hoy están sufriendo y que no tienen una esperanza, que no tienen la posibilidad de igualarse. No, porque Jesús te iguala hacia arriba. Jesús te da las posibilidades. Ahora, esta historia dice que un hombre quiere llevar a Jesús a su casa y una mujer solamente quiere tocarlo. Que el principal de la sinagoga quiere llevar a Jesús para que toque a su hija, pero ella quiere solamente tocarlo en la calle porque no tiene casa a donde llevar a Jesús. Jairo es rico, la mujer es pobre. Jairo tiene a dónde llevar a Jesús y ella no tiene. Pero lo interesante de esto es que primeramente una mujer no podía hablar con un rabí, mucho menos estando con un flujo de sangre, ¿no? Según la ley judía, en esa época, cuando una mujer padecía de flujo de sangre, debía apartarse durante todo ese tiempo. No era considerada inmunda, nadie podía hablar con ella, nadie podía tocarla. Eso lo pueden leer en el libro de Levítico, en el capítulo 15, ¿no? Y mucho menos un rabí, ¿no? Si dice que en Levítico que si una mujer inmunda iba por la misma vereda que un rabí, debía gritar soy inmunda y cruzarse de vereda. Tampoco un rabí podía tocar un muerto. Entonces Jesús podría haberle dicho, ¿qué me estás pidiendo, Jairo? ¿Que vaya a tu casa a tocar a tu hija?
si sabes que yo soy un rabí? Pero Jesús se compadeció de los que tenían necesidad. No, Jesús baja su posición para igualarse y ponerse a la altura del que está sufriendo. Jesús vino a este mundo para romper con toda estructura religiosa, ¿no? Y dejar de lado los preconceptos que teníamos o que tenemos, que a veces creemos que para ser salvos, que para poder llegar a Jesús necesitamos hacer algún tipo de sacrificio para poder alcanzar su favor y su gracia. Pero Jesús demostró que Él puede bajar a tu nivel, que Él puede romper con cualquier paradigma, con cualquier sistema religioso para acercarse a aquel que tiene un corazón ardiendo por conocerlo y por aceptarlo. Miren, hay momentos en donde vas a tener una fe extrema y vas a querer tocar a Jesús. Y otros donde vas a estar quizás tan mal en tu vida que vas a necesitar que Jesús venga a tocarte. Así que, iglesia y querida audiencia, hoy quiero decirte que no importa tu situación, no importa si hoy tenés fe para acercarte a Jesús o si quizás estás tirado y necesitas que Jesús te toque. Jesús puede ir hasta donde vos estás y tocarte, pero eso va a depender de cuál sea tu corazón, ¿no? Si tenés un corazón como esta mujer que había perdido todo, que había gastado todo su dinero durante 12 años, lo único que le quedaba era arriesgarse, salir a encontrar a Jesús, al dador de la vida, y tocarlo, a riesgo de morir, porque la palabra enseña, ¿no?, que una mujer en ese contexto, siendo inmunda, si tocaba a un rabí, podía ser apedreada hasta la muerte. Entonces ella se jugó todo y decidió ir en busca de Jesús. Y esa es la mejor decisión que podés tomar cuando te encontrás en una situación quizás que estás al borde del abismo, ¿no? Dejar los prejuicios de lado y salir en busca de Jesús y acercarte a Él. O pedirle quizás que Él pueda tocarte. Por último, y para ir cerrando, Jairo podía hablar cara a cara y la mujer tenía que ir por detrás. No, pero en el mismo momento que Jesús toca a la mujer, en el mismo momento o mejor dicho, que la mujer lo toca a Jesús, dice que Jesús se da cuenta que de su cuerpo salió poder. Y le dice a los discípulos, alguien me tocó. Y los discípulos le dicen, no, maestro, es la multitud que te aprieta. Y Jesús le dice, no, alguien me tocó porque de mí salió poder. Si traspolamos eso a nuestra situación actual, quizás vas a decir, pero bueno, yo no tengo la posibilidad de verlo a Jesús, porque si lo pudiera ver, saldría corriendo y también tocaría su manto. Pero a Jesús podés alcanzarlo con tu fe y con tu corazón. No necesitas verlo físicamente, sino que necesitas creer en tu corazón, ¿no? Y ahora, caprichosamente, ¿no?, el autor del libro de Mateo insiste en entrelazar estas dos historias, ¿no?, de una niña que muere a los 12 años y una mujer que padeció una enfermedad durante 12 años. Quizá en el mismo momento que nace una se enferma la otra, ¿no? Y esos 12 años en paralelo llegaron a un mismo lugar, ¿no?, a encontrarse
con el que nos da la posibilidad de igualarnos, con el que viene a terminar con nuestro sufrimiento y con nuestras miserias. Amada Iglesia, hoy quiero decirte que dejes de lado todas aquellas cosas que te sumergen en el dolor. No, que no hay nada que vos puedas hacer, sino que debes dejar que Jesús pueda hacer en tu vida y pueda ser el Rey y Señor de tu vida. Como te dije al principio, nosotros no debemos hacer nada, solamente debemos creer y Él hará. Así que con esto me despido y bueno, y para tener muy presente que Jesús nos iguala. Para Jesús no hay privilegiados, somos todos iguales, porque Él murió por cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana 19:30 en la transmisión de Sergio Mantoboyani. Que el Señor les bendiga. Amén y amén.